Shalom, Hebenu Shalom, Hebenu Shalom. La FAI, la Iglesia a Favor de Israel, presenta su programa La FAI Informa y Educa, porque la FAI nació para amar a Israel. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra visión es llegar hasta la última iglesia del país con el mensaje de una gentil: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sus anfitriones, Comité Ejecutivos de la FAI, quedan con ustedes. Bendiciones, les saluda el pastor Marvin García, presente de la FAI, y este es nuestro programa La FAI Informa y Educa. Estamos acá saludándonos a todos nuestros oyentes que están en todo el condado de Los Ángeles, de Orange, a través de la señal Roku. Les enviamos un saludo cordial. Para mí es un tremendo privilegio siempre el estar cada jueves a la 1 de la tarde con ustedes, llevándoles esta información tan vital sobre la conexión judía de la iglesia, el papel de la iglesia en los últimos tiempos. Queremos también nuevamente recordarles que tenemos disponibilidad para recibir sus comentarios. Ahí está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para que se comunique con nosotros. Siéntase libre en llamarme y hacerme saber sus sugerencias. Aún más, si usted desea que la FAI visite tu iglesia y pueda llevar una conferencia y celebrar una noche en honor a Israel, será un estupendo privilegio para nosotros como la FAI. Así que, estimado pastor, estimada iglesia, estamos abiertos a esta posibilidad. Qué bendición, definitivamente. Bueno, estas semanas pasadas hemos estado iniciando nuestros temas relativos a nuestro papel como iglesia en este último tiempo, la conexión judía que tenemos. Y yo les he venido hablando tengo aquí en mis notas cada día de algunos aspectos importantes. Estos son detalles muy menores, ya que en televisión todo se tiene que compactar. Les mencioné por qué surgía la FAI, les he mencionado la conexión judía de la iglesia, les he hablado sobre los paralelos entre la iglesia e Israel, les hablé un poquito también sobre las analogías espirituales que existen entre la iglesia e Israel. Sin embargo, hay más que tengo que mencionar y que tengo que compartirles con mucho gusto a nuestra audiencia. Quiero esta tarde hablar un poquito sobre el actual pueblo elegido de Israel. ¿Son ellos o no lo son? Esto ha estado en debate todo el tiempo por algunos que menoscaban y quieren difamar y dañar la imagen del pueblo de Israel, y se han atrevido a decir que el actual pueblo de Israel no es el pueblo elegido de Dios. Nada más absurdo y blasfemo, porque negar la veracidad de la palabra de Dios es una blasfemia. Las escrituras sostienen con firmeza que Israel está aquí y se queda para siempre. La Biblia lo dice de manera clara. Y yo quiero comenzar este tópico mencionado, que si el actual pueblo de Israel es el pueblo elegido, quiero comenzar el hilo desde sus inicios para que podamos tener una trayectoria de la existencia de este pueblo y que no ha sido eliminado, ni extinguido, ni ha desaparecido. Ese es otro milagro, porque muchas civilizaciones antiguas y comunidades antiguas se han exterminado, han desaparecido, pero el pueblo de Israel se ha mantenido a través de las edades en base
a lo que Dios ha prometido. Hay un pasaje que todos nosotros conocemos, que lo usamos constantemente en nuestras reuniones, y eso yo sé que usted lo sabe también como pastor. Es el pasaje de Génesis capítulo 12, versículo 2. El versículo 2 prácticamente y el versículo 3 presentan la inauguración, el lanzamiento oficial de parte de Dios de esta nación. Dice a la letra: y haré de ti, le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande. Óigalo bien. Cuando la escritura dice esto, no se refiere solo al aspecto territorial o geográfico, sino que va más allá. Se refiere a la influencia y a la connotación y al alcance que esta nación tendría sobre las naciones. Así que esto es muy importante que lo veamos así. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De manera que en este relato usted puede ver conmigo claramente que Dios le prometió a Abraham eso, que haría de él una nación grande, cuando ni siquiera, hermanos, existía ningún rasgo de la civilización hebrea o judía. Apenas Abraham estaba siendo instruido, informado de los planes eternos de Dios. Y esto es importante que nosotros lo veamos tal como la escritura lo señala. ¿Con qué propósito Dios escoge a Abraham y le da la promesa de crear o de hacer una nación de él? Con el propósito de que sean luz. Miren lo que dice en Isaías 49:6. Este pasaje de Isaías 49:6 viene a darle una respuesta a quienes denigran a Israel y lo han rechazado. Otros lo han usado para decir por qué razón Dios escoge a Israel y no a las demás naciones si Dios no hace distinción. Obviamente Dios no hace distinción. A Dios le hubiera ido igual escoger a otra civilización, porque la condición del ser humano es igual. Dios no lo hizo por méritos, Dios lo hizo por soberanía, porque Él es soberano. Y en este verso dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y mire acá, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí, hermanos, usted puede descubrir conmigo que el propósito de Dios al escoger a Israel es para que sea luz a las naciones. Esto desde luego lo mencioné en el programa pasado sobre los paralelos y decía que el paralelo acá es claro. Israel es la luz de las naciones y la iglesia fue llamada la luz del mundo. No más mire eso. De manera que el propósito de Dios es que Israel fuese una luz a las naciones. Y de hecho es así. Y quiero también mencionar que Dios escogió a este pueblo para llevar, hermanos míos, la revelación del Dios vivo a las naciones. Y Dios cumplió su propósito con ellos. Ahora sabemos que Abraham, ¿verdad?, le creyó a Dios y bueno, y Abraham era un hombre que no tenía familia. Esa es otra historia colateral que no la voy a apelar, es muy extensa, pero quiero decirles que Abraham, hermanos, a su edad, cuando recibió ese llamado, ya era un hombre mayor, su esposa también, y su esposa en sus años fértiles había sido, ¿cómo le llaman? No podía pues concebir. Y sin embargo Dios hizo el milagro y le regaló a este hombre 3 hijos hermosos: Isaac, Jacob, Abraham tuvo 2 hijos
por los cuales Dios usó para levantar esta gran nación. Y bueno, la historia corre a través de la Biblia sobre esta historia de este pueblo. Y ellos se multiplicaron, surgieron 12 tribus. De esas 12 tribus, ellos comenzaron a poblarse y llegaron a 70 cuando llegaron a Egipto. En Egipto estuvieron 400 años de esclavos. Esa es otra historia, pero ahí estaba ese pueblo ya establecido como pueblo. Luego de ello salieron de Egipto guiados por Moisés. Usted sabe, en gran multitud llegaron a la tierra de Israel o a la tierra prometida y fueron y la poseyeron. Bendito sea Dios, qué tremenda bendición. Ahí vemos cómo este pueblo estaba desarrollándose y creciendo y mostrando el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham siglos atrás de que haría una nación grande de ellos. Luego todos conocemos que después que se establecieron con Josué en la tierra, ellos lograron tener jueces o gobernantes que les juzgaban, y luego de eso pidieron rey y Dios les dio rey y surgió la monarquía hebrea como todos la conocemos, y reinaron desde Saúl hasta el último gobernante, el último rey que tuvo Israel. Se dividieron como nación. Todos conocemos esa parte cuando 10 tribus se fueron para el norte, 12 quedaron en el sur, en Jerusalén. Y sin embargo el pueblo todavía estaba vivo, era un pueblo, era una nación. Es más, los pueblos de alrededor le reconocían como una nación. Y qué diré, hermanos, ellos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Regresaron después de esos 70 años y reconstruyeron la ciudad de nuevo, el templo, aunque sean los muros, los reconstruyeron hasta que llegó el Mesías Jesús. Y todos conocemos esa otra fase histórica. Cuando Jesús llegó, el pueblo estaba ahí en Jerusalén, en la tierra de Israel. Este pueblo, sin embargo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fueron nuevamente llevados cautivos por Roma. Y conocemos la historia, ¿no? Que en el año 70 ellos fueron cautivados, la ciudad fue incendiada y fueron dispersos por el mundo. Y esa diáspora, como le llaman, duró casi 2000 años que ellos estuvieron afuera de la tierra de Israel. Estuvieron por todo el mundo, casi 2000 años, hasta que Dios cumplió lo que le había prometido a su pueblo. Quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 37, 21. Ahí tenemos en este relato el cumplimiento de esta palabra de Dios, que algunos la hemos visto, aunque sea en la historia, pero otros la vieron con sus ojos. Dice acá, bendito sea Dios, estamos hablando del libro de Ezequiel 37, 21, donde se nos dice, bendito sea Dios, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. A ver, dígame, estimado oyente, amigo, hermano, pastor que me escuchas, ¿este pasaje a qué pueblo se refiere? Se refiere a este pueblo de Israel que estaba disperso después de los años 70. Todos sabemos que Israel estuvo en todas las naciones, menos en su tierra, por más de 1800 años. Esto es obvio, evidente, la historia lo ratifica. Donde quiera que usted viaja o ha viajado,
Todavía hay comunidades judías en muchas naciones del mundo porque ellos estuvieron dispersos. Pero hubo un día en este siglo pasado, en el año 1948, delante de todos nosotros, delante de los ojos del mundo, Dios confirmó y cumplió esa profecía de que este pueblo comenzó a regresar. Las Naciones Unidas, un organismo global, un organismo compuesto por naciones o las naciones de la tierra, dijeron, ya basta, yo creo que es justo que a los judíos se les dé chance de regresar a la tierra de sus padres, como dice las Sagradas Escrituras. No podemos entonces para nada dudar que ese pueblo que hoy existe, que está ahí en el mediano oriente, sea otro pueblo. Es la misma gente, porque hablan el mismo idioma, practican la misma religión. Déjeme decirle, están en el mismo sitio donde sus padres vivieron. Tienen ellos los recuerdos de sus ancestros. Yo he estado en Israel cantidades de veces y para mí es impresionante ver cómo ellos han guardado y mantenido su cultura, sus costumbres, su idioma y la Torá. O sea, el Antiguo Testamento, cómo ellos lo han guardado hasta el día de hoy. Es el mismo pueblo, señores. Y lo digo con tanta firmeza porque a veces es frustrante encontrarse con algunos colegas que me dicen lo contrario. Yo no sé qué Biblia leen, porque yo veo en las Escrituras, especialmente este pasaje y tantos otros, donde dice que Dios los iba a ellos a traer de regreso. Y esta profecía no se dijo hace 100 años ni 200 años. Esta profecía tiene miles de años que fue declarada. ¿Por qué? Porque Dios sabía todo lo que iba a acontecer con este pueblo. Y si no, lea usted mismo el capítulo 37, verso 1 al 14 de Ezequiel, donde ahí se dice que hay un valle de huesos secos y Dios le dice al profeta, esos huesos secos son el pueblo de Israel. Porque verdaderamente nadie, así como el profeta, estaba tan absorto y tan, ¿qué le diré?, asombrado de ese campo tan grande lleno de huesos secos. Y Dios mismo le dice que si cree que esos huesos van a vivir, el profeta le dice, solo Señor, solo tú, Señor, lo sabes. Y créame, antes del año 48, nadie creería que el pueblo de Israel tendría la oportunidad de regresar a su tierra, especialmente porque ellos estaban en ese tiempo habiendo salido del gran holocausto en contra de ellos, cuando fueron muertos en masa, en cámaras de gases, en encarcelamientos, ¿qué le diré?, en una condición deplorable de lo más nefasto. Todos decían, se acabó esa civilización llamada los judíos. Sin embargo, Dios, que cumple sus promesas, porque eso fue en el año 40, ese holocausto, o despuesito, pero en el año 48, Israel es proclamada una nación soberana conforme a la misma promesa de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué puedo decir yo sobre esto? Yo no puedo para nada decirles lo contrario. Ese pueblo es el pueblo milenario, es el pueblo que salió de los lomos de Abraham. Ahora, cuando este pueblo llegó de nuevo y comenzaron a llegar en aviones, en expediciones voluntarias y a través de muchas formas, y comenzaron a regresar a su tierra, a la tierra de sus ancestros, a la tierra de sus padres, ¿sabe qué encontraron? Encontraron un territorio
encontraron una tierra desolada, árida, seca, alguno que otro colono viviendo ahí con algunos árabes. Encontraron la tierra abandonada, árida, sin ningún futuro. Nadie daba un penny por ese lugar. ¿Y sabe qué? Este pueblo logró levantar ese país, logró hacer el desierto fructífero. Yo he estado ahí y he visto cómo ese desierto ahora está cubierto de palmeras, cómo ese desierto está cubierto de flores, cómo ese desierto está cubierto de producción agrícola, cómo esas ciudades abandonadas han sido reconstruidas, como la ciudad de Jerusalén, como la ciudad de Tel Aviv, como la ciudad de Nazaret, etcétera, etcétera. Esas ciudades hoy son ciudades bellísimas, hermosas, una infraestructura como la de cualquier país del primer mundo, con solo 76 o 77 años de historia moderna. Si este pueblo no fuera el pueblo de Dios, ¿por qué entonces tienen tanta ventaja comparativamente hablando? Por ejemplo, yo soy centroamericano y mi país apenas tiene, oiga la cantidad de años que le voy a decir, tiene de ser independiente o de ser nación unos 200 y tantos años y sigue en la pobreza extrema. En cambio, Israel, con solo 78 años, disfruta de una prosperidad envidiable. ¿Está Dios con ellos o no? Porque la Escritura lo ha dicho, que ellos serían grandes. La Escritura lo ha dicho, que ellos serían cabeza y no cola, fíjese. La Escritura ha dicho que ellos darían prestado a otras naciones y no tomarían prestado de otras naciones. La Biblia dice que sus enemigos vendrían y saldrían huyendo por 7 caminos. Esto es maravilloso porque todo esto lo hemos visto. El Estado de Israel, este Estado moderno de Israel, se ha levantado desde abajo. Ha derrotado a todos sus enemigos. Fíjese, después de la instalación del nuevo gobierno, ellos han tenido 7 guerras. Qué curioso. 7 guerras. Usted sabía que cuando Josué conquistó esta tierra, se enfrentó con 7 países o 7 comunidades. Y a todos ellos los venció Josué. Comparación interesante. Quiero, hermanos míos, decirles de verdad, con todo mi corazón, con todo respeto, Israel es un pueblo único en esa zona. Ellos tienen ciencia de lo mejor. Ellos tienen tecnología de lo mejor. Ellos tienen medicina de lo mejor. Ellos tienen una educación brillante. Ellos tienen ciudades que han construido nuevas, impresionantes. Yo me quedaría absolutamente asombrado si yo estuviese aquí diciéndoles lo contrario. Y lo último, ya con esto termino, porque el tiempo se me ha ido muy rápido, tengo que decirles de verdad que Israel, ese país que muchos niegan que sea el pueblo de Dios, ese pueblo es el único en la región que practica la democracia. En ese país se hacen elecciones para elegir Congreso, para elegir a un primer ministro, para elegir las autoridades locales. A ver, dígame, ¿en qué país alrededor de ellos tienen ese mismo sistema? No lo hay. ¿Por qué? Porque Israel, con su cultura, con la revelación que Dios les dio, ha influido. Ellos son los protagonistas del sistema occidental. Todo lo que disfruta hoy los países occidentales, lo que es democracia,
libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos acá, eso viene de Israel. Israel fue el que influenció con la palabra de Dios a que las naciones se volcaran a construir sociedades más justas. Damos la gloria a Dios por ello. No me da tiempo para dar más detalles al respecto, pero en Israel eso es así. Usted mira hacia el norte de Israel, ahí no existe eso. Usted mira hacia el sur, tampoco. Usted mira hacia el este, tampoco. Ahí en el mapa va a ver los países que no juegan el sistema democrático como en Israel. En Israel hay libertad de expresión. En Israel hay libertad de movilización. En Israel hay libertad de culto. A pesar que ellos practican el judaísmo como religión, y hay mucha influencia del judaísmo en las esferas gubernamentales, educativas, etcétera, etcétera. Bueno, es la religión de ellos. Sin embargo, con un poco de celo, aceptan y toleran otras religiones como el cristianismo, los musulmanes y otras por ahí. No sé si habrá otras, pero sí hay libertad de culto. Todo esto, amado hermano, amigo, pastor que me escuchas, ese es el Estado moderno de Israel. Ese es el Israel moderno del día de hoy. ¿Qué diríamos si Israel fuera un país intolerante como los otros países? Nos daría mucha duda y tendrían razón los enemigos de Israel cuando dijesen que ese no es el pueblo de Dios. Y con cierta razón, porque Dios nunca estaría patrocinando que su pueblo corriese con otras formas de vida, contrarios a las Sagradas Escrituras. Si usted puede hacer un viaje a Israel, hágalo y entérese de primera mano. Termino en esta tarde agradeciendo tu audiencia, agradeciendo tu atención y diciéndote, sintonízanos cada jueves a la 1 de la tarde. Y envía tus comentarios. No te olvides que nuestras oficinas están en la Iglesia Centro Cristiano Emanuel, en el 6620 de la Easter Avenida en la ciudad de Bell Gardens. Ahí tenemos las oficinas de la FAI, que es la Iglesia Centro Cristiano Emanuel que yo mismo pastoreo. Y te invitamos, si no tienes dónde congregarte, puedes visitarnos. Estamos ahí definitivamente a las 4 de la tarde cada domingo. Así que mucho gusto, los veo la próxima semana. Bendiciones del Eterno. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Hemos presentado La FAI Informa y Educa, un programa diferente donde informamos y educamos sobre Israel para que la iglesia conozca sus raíces y su papel en el final de los tiempos. Si desea saber cómo ser parte de la FAI, llámenos al teléfono 323-806-5314. 323-806-5314. Les invitamos a sintonizar nuestro programa todos los jueves a la 1 de la tarde del Pacífico. Bendiciones para todos.